Y si te dijera que la idea más famosa que tenemos del fin del mundo, la que ves en el cine, en los libros y la que tienen millones de creyentes en el mundo, es en realidad una invención sorprendentemente moderna, piensa en esto. La idea de un rapto que se lleva a los cristianos, seguido de 7 años de una tribulación horrible bajo el mando de un anticristo y que todo termina con la segunda venida de Cristo y un reino de 1000 años. Todo este mapa del futuro tan detallado y específico que muchísima gente da por sentado que es la única verdad bíblica, en realidad tiene una historia. Y es una historia mucho más reciente de lo que te imaginas. Durante los primeros 1800 años de historia de la iglesia, esta secuencia de eventos, este guión tan preciso, era prácticamente desconocido. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Cómo es que una interpretación que casi no existía hace 200 años llegó a definir la esperanza y el miedo de una parte enorme del cristianismo mundial? Y ojo, no vamos a meternos en teorías de conspiración, vamos a hablar de teología. Vamos a desarmar el origen, los principios y el impacto de una de las doctrinas teológicas más influyentes y polémicas de la historia moderna. Hoy vamos a descubrir la teología secreta que define el fin del mundo. Para muchos cristianos evangélicos, sobre todo en el mundo de habla inglesa, pero con una influencia global gigantesca, el guión del Apocalipsis está clarísimo. Empieza con algo inminente y repentino, el rapto. Y en un abrir y cerrar de ojos, millones de creyentes desaparecerán del planeta, llevados al cielo para encontrarse con Cristo. Lo que queda en la tierra, queda el caos. Este evento marca el inicio de un periodo de 7 años conocido como la Gran Tribulación. Un líder mundial, carismático y falso, el anticristo, surgirá para tomar el control. Prometerá paz, pero traerá una tiranía global. El mundo sufrirá plagas, guerras y desastres a una escala nunca antes vista. Al final de esos 7 años, con la humanidad al borde de la aniquilación, Cristo volverá a la tierra, pero esta vez de forma visible y gloriosa. Derrotará al anticristo en la batalla de Armagedón y establecerá un reino literal de paz y justicia que durará exactamente 1000 años, el milenio. Esta historia es tan potente y está tan metida en la cultura que ya no es solo cosa de las iglesias, se ha vuelto un fenómeno cultural. La serie de libros Dejados Atrás vendió más de 65 millones de copias y convirtió esta teología en un thriller apocalíptico de éxito mundial. Películas, series, documentales han reforzado esta visión, tanto que para muchos cuestionarla es casi como cuestionar la misma Biblia. Pero la segunda pregunta clave sigue ahí. ¿Siempre se creía en esto? ¿Pensaban así los primeros cristianos? ¿Los reformadores como Lutero o Calvino? La respuesta es un no rotundo. Esta línea de tiempo tan detallada es el resultado de un sistema teológico muy concreto, un sistema que tiene un nombre, premilenialismo dispensacionalista. Este nombre, premilenialismo dispensacionalista, suena a un trabalenguas académico, ¿verdad? Pero tranquilo, no te preocupes, vamos a romperlo en pedazos. Es mucho más simple de lo que crees y de lo que parece. Es la llave para entender todo este mapa del fin de los tiempos. Primero, dispensaciones. Imagínate esto, la historia, cómo Dios se relaciona con la humanidad como si fueran diferentes etapas o administraciones o dispensaciones, cada una con sus propias reglas y responsabilidades. Por ejemplo, la era de Adán y Eva en el Edén, la dispensación de la inocencia, funcionaba distinto a la era de Moisés bajo la ley. El sistema clásico identifica 7 de estas épocas: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, que es la que vivimos, y finalmente el reino milenial, que es por venir. La otra parte es premilenialismo. Esto solo significa que se cree que Cristo regresará antes o pre de que empiece su reino de 1000 años, el milenio. Ahora, ¿de dónde nació este sistema? Su estructura principal fue desarrollada en el siglo XIX por un teólogo anglo-irlandés llamado John Nelson Darby. Darby fue una figura clave en un movimiento llamado los Hermanos de Plymouth, y gracias a sus escritos y viajes, sus ideas empezaron a ganar popularidad. Pero la expresión de popularidad llegó a principios del siglo XX con la Biblia de referencia a Scofield. Un pastor estadounidense, C.I. Scofield, metió las notas y el sistema de Darby directamente en las páginas de su edición de la Biblia. De repente, un lector, tú y yo, no solo leía la Biblia, sino que la leía con los lentes de la teología dispensacionalista, con gráficos y notas que presentaban este sistema no como una teoría, sino como la clave para entender el plan de Dios. Se convirtió en un éxito de ventas y cementó el dispensacionalismo como la visión del fin de los tiempos por defecto por generaciones de evangélicos. Para que este sistema funcione, se apoya en varias ideas clave que lo hacen diferente de otras teologías. Entender estas ideas es fundamental para ver por qué su visión del futuro es tan particular. El primer pilar es una separación total entre Israel y la iglesia. Esto es probablemente la idea más importante de todo el sistema dispensacional. El sistema enseña que Israel, la nación, el pueblo judío y la iglesia, los creyentes en Cristo de todo el mundo, son dos pueblos de Dios diferentes, con planes y destinos separados. Según esta visión, las promesas que Dios le hizo a Abraham en el Antiguo Testamento sobre una tierra y un reino son literales y todavía tienen que cumplirse para la nación de Israel en el futuro. La iglesia, en cambio, es vista como un paréntesis, un misterio que no se reveló en el Antiguo Testamento. Es un cuerpo celestial cuyo destino está en el cielo.
Es como si Dios hubiera puesto en pausa su reloj profético para Israel en el siglo I para empezar un programa nuevo, la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada del mundo del rapto, ese reloj para Israel volverá a correr. Esta separación es lo que obliga a que haya una tribulación centrada en Israel y un milenio en la tierra para que esas promesas se cumplan. El segundo pilar es una interpretación literal de la profecía. El segundo pilar es un método de interpretación súper literal, sobre todo con la profecía. Si la Biblia habla de un templo de Jerusalén, entonces tiene que ser un templo de ladrillos físicos. Se habla de 1000 años, entonces son 1000 años de calendario. Y si habla de Israel, se refiere a los descendientes de Jacob, no a una iglesia espiritual que herede esas promesas. Este enfoque choca con las interpretaciones más simbólicas que han sido comunes en otras tradiciones, como el amilenialismo, que ve el milenio como el reinado espiritual de Cristo, ahora a través de la iglesia, o el postmilenialismo, que creía que la iglesia mejoraría el mundo hasta el regreso de Cristo. Para el dispensacionalista, las palabras de la profecía se toman en su sentido más obvio y directo, literal. El tercer pilar, el famoso cronograma del fin. Estos dos primeros pilares nos llevan directamente al tercero, la famosa línea de tiempo. Y te aseguro que ya la has visto antes. El rapto antes de la tribulación, como la iglesia tiene un destino celestial y no está destinada a sufrir la ira de Dios, tiene que ser sacada de la tierra antes de la tribulación. Este es el rapto secreto. El segundo punto es la tribulación de 7 años. Este periodo se saca de una profecía del libro de Daniel. La última semana de esa profecía, que dura 7 años, todavía no se ha cumplido y sería la tribulación. Aquí es cuando gobierna el anticristo y ocurren los juicios del Apocalipsis. La tercera etapa, la segunda venida y el milenio. Al final de los 7 años, Cristo vuelve de forma visible, derrota a sus enemigos y establece su reino. Este reino dura 1000 años literales, con su trono en Jerusalén, y en él la nación restaurada de Israel tendrá un papel central, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. Esta secuencia, con su separación clara de eventos y su foco en Israel, es una consecuencia lógica de los dos primeros principios. Sin la distinción entre Israel y la Iglesia y sin una interpretación literal, este cronograma simplemente no funciona, no tiene sentido. El impacto de esta forma de pensar va mucho más allá de un salón de clases de teología. Ha moldeado la cultura, la política y la vida de millones de personas, tal vez la tuya o la mía. Culturalmente, ya lo hemos dicho, ha creado toda una industria de entretenimiento apocalíptico, pero su impacto más fuerte es quizás el político. La creencia de que Dios tiene un plan futuro para la nación de Israel ha generado un apoyo político y económico muy fuerte al Estado de Israel por parte de muchos evangélicos, especialmente aquí en Estados Unidos. Ven la creación de Israel en 1948 y lo que pasa en Medio Oriente como un cumplimiento de la profecía y una señal de que el fin está cerca. Claro, este sistema no está libre de polémicas dentro del propio cristianismo. Muchos teólogos critican que sea tan nuevo, diciendo que una doctrina tan importante no debería basarse en una interpretación que apareció tan tarde. Otros cuestionan su pilar fundamental, la separación radical entre Israel y la Iglesia. Teólogos de otras tradiciones, como la Reformada, argumentan que la Iglesia es el nuevo Israel y que no hay dos pueblos de Dios, sino uno solo, unidos en Cristo, tal como lo vemos en la palabra. Incluso hay debate dentro del propio premilenialismo. El premilenialismo histórico que leímos en el video anterior, que era la creencia de algunos de los primeros cristianos que creían en un milenio futuro, pero no separaba de forma tan tajante a Israel y la Iglesia, ni enseñaba un rapto antes de la tribulación. Para ellos, la Iglesia pasaría por la tribulación y sería arrebatada para encontrarse con Cristo en su regreso glorioso al final de todo. Así que lo que hemos visto hoy es que el mapa del fin del mundo que millones de personas, de cristianos, dan por hecho, no es el único que existe y desde luego no es el más antiguo. Es un sistema teológico concreto, con una historia, con creadores, con principios que lo definen. El premilenialismo dispensacionalista, con su historia tan potente, le ha dado a millones de personas una forma clara de entender la profecía y de encontrar esperanza en un regreso cercano de Cristo. Pero reconocer de dónde viene y en qué se apoya es clave. Nos permite entender mejor por qué creemos lo que creemos y nos abre la puerta a explorar otras visiones teológicas con mucha más historia y profundidad. No se trata de descartar una visión, sino de entenderla en su contexto y ser conscientes de que la conversación sobre el fin de los tiempos es mucho más grande y variada de lo que a menudo parece. La Biblia no es un libro simple y la profecía es una de sus partes más complejas. Saber de dónde vienen nuestras interpretaciones nos hace estudiantes más sabios y mucho más humildes. Ahora que conoces el origen de esta teología tan influyente, ¿qué piensas? ¿Ha cambiado tu forma de ver el fin del mundo? ¿Pertenece esta tradición a una diferente? Me encantaría leer lo que piensas con respeto en los comentarios. Este es un tema fascinante y muy profundo y hablar de ello nos enriquece a todos como hermanos en Cristo. Si este video te ha parecido interesante y quieres seguir explorando las grandes ideas de la teología y la historia, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y si crees que esta información le puede servir a alguien, compártela. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la profecía. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.